Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Supongo que habéis pasado unos días de descanso, unos días de vacaciones, incluso seguramente muchos de vosotros todavía estáis disfrutando de ese merecido descanso veraniego. Bueno, nosotros ya nos incorporamos después de pasar unas semanas de tranquilidad y volvemos con nuestro canal, con nuestras historias del Paddock, que espero que os sigan resultando interesantes. Hoy vamos a hablaros de un momento muy especial en la historia de nuestro motociclismo, del motociclismo español. Vamos a hablaros del día en que los dos grandes diseños de Antonio Cobas, la Cobas MR1 y la JJ Cobas TR1, se enfrentaron por la victoria en el circuito del Jarama. La historia de Cobas ya la hemos contado hace bastantes números, bastantes ediciones de Historias del Paddock. Pero no está de más que si queréis que lo consultéis. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, recordar la polifacética actividad de Antonio Cobas, que fue un prolífico diseñador que realizó todo tipo de motos, de todas las especialidades, y que, aunque la fama mundial le vino por las motos de Gran Premio, tocó todos los palos. Precisamente, como sabéis, Antonio empezó haciendo la Sirocco, que era una moto con chasis multitubular, una 250, que utilizaba el famoso motor Rotax 256 en tándem, que estuvo vinculado al equipo hasta el año 81. Antes de finalizar esa temporada se desvinculó de la estructura y, por iniciativa de Manolo Burillo, formaron una escudería, Tecomsa, para diseñar una nueva moto en la que Sito Pons correría en 1982, que fue la Cobas. Sito recordaba que les gustaba pensar que Cobas era el origen del final de Sirocco, la B de Burillo y la S de Sito. Esa era para ellos un poco la forma de explicar la raíz de ese nombre. Bueno, el caso es que Antonio Cobas hizo esa famosa MR1 con ese chasis doble viga de aluminio que sentó las bases del diseño de las motos contemporáneas, modernas y contemporáneas de velocidad, y permaneció vinculado a Tecomsa hasta la temporada 83, en la que decidió dejar la estructura, que se mantuvo con Sito y bajo la dirección de Manuel Burillo, y él se unió a JJ Cobas para trabajar en el desarrollo de nuevas motos. Con JJ Cobas, Antonio consiguió el campeonato de Europa en manos de Carlos Cardús con su Cobas MR1, y de cara a 1984 empezó a trabajar en otro diseño. En el 84 el proyecto de JJ Cobas contemplaba una moto totalmente diferente. Se había pasado del chasis doble viga de aluminio diseñado por Antonio en 1982 a un multitubular, un chasis que era había tomado el camino inverso al que empezaba a tomar todos los diseñadores, que empezaron a adoptar ese doble viga de estilo Cobas como el chasis de referencia. Pero Antonio Cobas cambió totalmente de orden y de rumbo y diseñó ese chasis multitubular y siguió trabajando, JJ Cobas siguió trabajando con el motor Rotax 256 en tándem. Para entonces la estructura, en 1984, para entonces la estructura de Tecomsa se mantuvo en acción, pero había dado un giro también diametral. Un acuerdo con Yamaha, uno de los primeros acuerdos con los fabricantes japoneses que ya en esos años empezaban a implantarse en nuestro país tras el hundimiento de la industria nacional, permitió a Tecomsa tener un contrato para disponer de dos motos con material preferente y otras dos unidades más, que estas estarían destinadas a Sito Pons, y otras dos unidades más para Joan Garriga, que era el nuevo talento emergente de la velocidad española. En Tecomsa las cosas no empezaron bien porque las motos se retrasaron más de la cuenta, y eso obligó a Sito Pons a retomar las Cobas MR1 de 1983 para disputar el Gran Premio en Sudáfrica. Fue un arranque de año espectacular porque Sito logró la tercera posición en una carrera marcada por la lluvia, y fue una inyección de moral ante el bajón sufrido porque esas prometidas Yamaha TZ250 con material especial tardaron en llegar y no pudo estrenarse con ellas. Esas motos por fin las tuvo en su poder para la siguiente cita, que era el Gran Premio de las Naciones en Misano, pero aquellas motos no tenían nada que ver
con el acuerdo prometido por Yamaha, porque eran unas motos básicamente de serie y cada vez que el equipo intentaba apretarlas para sacarle más rendimiento, las motos se rompían. De hecho, en cada uno de los entrenamientos la moto gripó. Gripó en la primera sesión, gripó en la segunda sesión, gripó en la tercera sesión y Sito salió a la cuarta con una carburación muy conservadora para asegurar la mecánica y para asegurarse la clasificación. De hecho, se clasificó en última fila de parrilla y fue una carrera para él decepcionante. Se pasó toda la carrera en el fondo del pelotón y al punto de ser doblado por los líderes de la carrera. Y cuando terminó el Gran Premio de las Naciones, Sito, con esa contundencia con la que él afirma las cosas, con ese convencimiento que siempre ha mostrado en su carrera deportiva, le dijo algo muy claro a su manager, a Manolo Burillo. Diles a los de Yamaha que se queden con estas motos, porque si he de correr en el Jarama será con la Cobas, si no, no corro. Y eso es lo que hizo, retomar la Cobas para el Gran Premio de España en el Jarama. La cita del Gran Premio de España estuvo marcada por un acontecimiento que se produjo semanas antes, como fue el gravísimo accidente de Ricardo Tormo mientras hacía unas pruebas con su Derbi 80 en el circuito, en el polígono de Martorellas. Todos los pilotos llegaron al Jarama con un objetivo en la cabeza y era dedicarle a Ricardo una victoria delante de la afición española. Ese fue el objetivo que buscó Ángel Nieto y lo consiguió, y ese es el objetivo que buscaban también nuestros pilotos en 250, aunque era un objetivo un poco ambicioso a la vista de cómo estaba la situación en la categoría y cómo era el rendimiento de los pilotos españoles en esos momentos. Pero bueno, cuando pasaron los entrenamientos, cuando se desarrollaron los entrenamientos, se vio que ese objetivo era factible, porque después de las sesiones de entrenamientos, Carlos Cardús con la JJ Cobas TR1 consiguió su primera pole, la pole position en el circuito del Jarama en la categoría de 250, que era un resultado excepcional para un piloto español. Sito Pons, que finalmente en su pugna con Yamaha consiguió salirse con la suya, se presentó con la Cobas MR1, con la misma moto con la que había sido tercero en el circuito de Kyalami en Sudáfrica, y logró clasificarse en 13ª posición, que es tercera línea de parrilla. En los tiempos actuales eso habría sido una quinta línea de parrilla, porque recordar que antes las parrillas tenían un segmentado diferente. Ahora cada línea son de 3 pilotos y antes eran de 5, 4, 5, 4, 5, 4, así hasta completar las 36 posiciones con las que de salida. Con esas perspectivas había esperanzas de pensar que los pilotos españoles pudieran hacer un gran resultado y poder brindarle un éxito a Ricardo Tormo. Y todo parecía que iba a ser así, porque nada más darse la salida, aunque lideró fugazmente la carrera Iván Palacese, el venezolano tuvo una temprana caída que dejó en cabeza a Carlos Cardús. Cardús con la JJ Cobas se escapó, se tomó ventaja, cobró unos segundos de ventaja sobre un variado pelotón, pero apenas había cubierto un tercio de carrera, de repente la moto apareció renqueando en la línea de recta del Jarama y terminó enfilando los boxes. Fue una situación desesperante, decepcionante, porque Cardús tenía la gran oportunidad de ganar su primer gran premio en esa cita en el Jarama. La responsabilidad de los resultados españoles quedaban en manos de Sito, que desde el fondo de más que el fondo, desde la mitad de ese pelotón había comenzado a remontar, a alcanzar pilotos que tenía delante, hasta que en la parte final de la carrera consiguió ponerse cabeza, consolidar su posición y terminar liderando la carrera hasta lograr la victoria, que era su primera victoria en un gran premio, su primer triunfo, un triunfo dedicado a Ricardo Tormo y el primer triunfo para Antonio Cobas. Aunque él ya no formaba parte de esa estructura, la Cobas MR1, la moto que cambió el signo de la tecnología en el terreno de los chasis en la historia del motociclismo, había conseguido su recompensa, su premio máximo, es una victoria en el Mundial. Y Sito lo logró con esa mecánica, precisamente en un día en el que todo parecía indicado que fuera la JJ Cobas TR1 la que iba a terminar dando la victoria a Antonio Cobas, fue la Cobas MR1 la que consiguió ese éxito. Desde luego que ese resultado fue impresionante. Para Sito Pons fue un choque de emociones tremendo.
Recuerdo perfectamente cómo me explicó lo sucedido aquel día, y él hacía mucha insistencia en el choque que para él suponía haber pasado de ser último, de ser prácticamente doblado en la anterior carrera, a ganar la siguiente. Es un golpe tremendo para un piloto, es una inyección de moral increíble. De hecho, a partir de ese momento la temporada de Sito Pons fue realmente excelente. Hizo varios podios más, peleó por algunas otras victorias, aunque no las consiguió y logró cerrar la temporada 1984 con el cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de 250, que es el mejor resultado que tenía un piloto español en la categoría desde los tiempos de Santiago Herrero, cuando en 1969 peleó por el título de 250 con la célebre Osa Monocasco, con la que acabó tercero, y desgraciadamente en 1970, cuando lideraba el campeonato, como bien sabéis, falleció tras un accidente en la isla de Man. Y fue un fin de semana de contrastes, porque mientras que en el box de Sito Pons todo era alegría, celebración, satisfacción, una emoción a raudales, en el box de JJ Cobas, en el box de JJ, había una decepción absoluta. Todos estaban muy desanimados. Cardús dijo que había notado que la moto renqueaba, que empezaba a fallar, y al mirar dentro del carenado vio que había un cable flojo, y eso era aseguraba que era el cable de la masa de la batería que se había soltado y había dado un fallo eléctrico, que es lo que había provocado la avería. Todo el mundo estaba condescendiente, animando a Carlos, intentando levantarle la moral, pero había una persona en el equipo que estaba muy decepcionado y que tenía una actitud diferente hacia Carlos. Y ese era Ginés Girado, que era su mecánico, un hombre que llevaba trabajando con él desde 1980 y que lo conocía muy bien. Cuando Antonio Cobas le preguntó a Ginés qué le pasaba, por qué tenía esa actitud, por qué se le veía de esa forma, Ginés sencillamente le dijo a Antonio que era mentira, que esa moto no se había estropeado. Era Cardús, a propósito, el que había desconectado el cable. Antonio se mostró bastante molesto con Ginés. Antonio era una persona muy serena, muy tranquila, y por lo visto tuvieron una discusión y unas palabras bastante fuertes entre Ginés y Antonio. Y Ginés, tal como me explicó en una ocasión, conocía los problemas temperamentales de Cardús. La presión a la que se estaba viendo sometido le hizo que él mismo no soportara la tensión de estar delante de un gran premio y boicoteara su moto. Él ya lo había conocido porque le había vivido en diferentes momentos una situación así, y por precaución colocó un segundo cable de masa en la batería, lo enrolló en forma de espiral como un cable de teléfono, para que por mucho que se tirara de él, siempre hubiera suficiente cable para que no quedara tenso y no se soltara. Ginés se lo explicó a Cobas, pero no contento con eso, bajó la moto del caballete dentro del pequeño y del angosto box que había en el viejo circuito del Jarama, y con su habilidad de mecánico de toda la vida, en un momento, en un palmo de terreno, arrancó la JJ Cobas de un primer empujón, aceleró a fondo con ella y la lanzó contra la pared. Y abandonó la moto, el box, y se fue, dejando totalmente atónito a Antonio Cobas. Fue un acontecimiento, un suceso que llegó y marcó un momento importante en la carrera deportiva de dos pilotos, ¿no? Cardús vivió durante muchas temporadas bajo la presión de conseguir la victoria, de conseguir resultados. Finalmente, en la parte última de la década, de la mano de Honda, con una estructura creada en torno a él y con su propia dirección, Cardús logró esas victorias y llegó a pelear por el título de 250, pero aquel día en el Jarama no soportó esa tensión y provocó esa propia avería. Lo que tenemos que quedarnos de recuerdo de aquel día fue precisamente ese choque de conceptos entre el concepto chasis doble viga que ha marcado la senda técnica de las motos desde entonces, y el chasis multitubular. Dos ideas totalmente diferentes, totalmente enfrentadas, pero que de la mano del genial Antonio Cobas demostraron que eran totalmente viables. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Supongo que algunos lo conocéis, pero seguro que muchos desconocéis esta situación que se dio aquel día en el Jarama. Yo, como muchos de vosotros, estuve
viéndolo desde dentro, desde las vallas, desde la grada, como los aficionados. Nada más, si os ha gustado, pues compartidlo, darle a la campanita para recibir las notificaciones y seguir al tanto nuestro canal, porque continuamos incrementando nuestra oferta con nuevos vídeos y nuevos episodios que iremos incorporando semana a semana. Así que hasta la próxima semana.